Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más al Coven de las 3 M's. Para las personas que son nuevas en esta sesión o en mi canal, la razón por la que luzco así es porque me voy haciendo el maquillaje mientras les narro historias interesantes de misterios, de asesinatos, crímenes paranormales, de todo un poco. Si tú crees que pudiera resultarte interesante este contenido, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones, comenta, comparte, regálame un like y sin más, entonces comenzamos con el caso de hoy, que es uno lamentablemente porque a través de un crimen se hizo icónico, pero bueno, sí, los medios no han dejado en paz este caso al punto que estamos en el 2020 y todavía tú vas al mercado o a cualquier lugar, a las tiendas, y todavía en los estantes encuentras revistas donde este tema es aún portada. Y estoy hablando del caso de JonBenét Ramsey, quien fuera asesinada en la víspera de Navidad de 1996, y vamos a conocer los detalles de su historia a continuación. Ya comenzamos. JonBenét Patricia Ramsey nació en Atlanta, Georgia, el 6 de agosto de 1990. Su nombre estaba compuesto por los nombres de sus padres, JonBenét y Patricia, aunque a su madre todo el mundo comúnmente la llamaba Papsi. Cuando JonBenét tenía un año de edad, esta familia se muda hacia Colorado y también tenían el matrimonio un segundo hijo, Burke, que de hecho era mayor que JonBenét, y esto era entre el matrimonio de el papá de la niña y su madre Papsi, porque él en un matrimonio anterior pues tenía otros vástagos. Cuando la mamá de JonBenét era joven, ella había participado en un concurso de belleza que ganó el Miss Virginia Occidental en el año de 1977, corona que era de hecho una preliminar para el concurso nacional Miss América. Y esta obsesión por los concursos, y como Papsi de hecho no pudo continuar su carrera en estas competencias, fue lo que hizo que la madre desde muy pequeña la niña la inscribiera en diversos certámenes, porque aquí y bueno, me imagino que en muchos otros países del mundo hacen estos concursos de belleza con niñas. Increíble, caballero. Y todavía existen. Es algo que de verdad yo no la he sentido. ¿Cuál sería el objetivo de que una niña salga en un traje de baño o la pongan a hacer talento cuando ni siquiera apenas saben, bueno, casi que ni qué hablar? Pero bueno, hoy en día no sé qué tan famoso todo esto será, pero en aquel entonces era algo bien popular. Aquí incluso hay hasta reality shows de ese tipo de contenido. Y pues Pazzi metía a su hija en cuanto concurso había. Muchos los ganó. También se sabe que Papsi, pues ella incluso creaba muchos de esos mismos concursos con su propio dinero, ya que ellos eran una familia pues bastante desenvuelta económicamente. Obviamente este era casi que el trabajo de Patsy, traer a JonBenét por todo el país de concurso en concurso. Y quien auspiciaba todo esto, o sea, el bolsillo real de donde salía todo este dinero, era de el padre de la niña, JonBenét, el cual era un hombre de negocios, presidente y jefe ejecutivo de Access Graphics, una compañía de servicios informáticos, años en lo que esta ciencia generaba mucho dinero porque estaba logrando muchos avances, y literal este señor se estima que llegó a ser hasta millonario. Para que tengan una idea, la casa, la mansión de hecho, porque casi que no era una casa, era una mansión, era de 15 habitaciones y también contaban hasta con incluso 2 jets privados. Este hombre tuvo tanto dinero que por un momento yo creo que él no sabía ni qué iba a hacer con él. Pero bueno, como todo en la vida,
a veces las cosas se acaban. Hoy por hoy el señor vive una vida muy normal porque todo ese gran dinero lo perdió. Y el cuarto y último integrante, bueno, pues de esta familia que va a ser muy nombrado en la historia, que ya se los presenté hace un rato, es Burke, el hermano, que en el momento de los hechos tenía 9 años de edad, el cual, si bien cuando todo sucedió es como que se le dejó bastante tranquilo porque era muy niño, pero aún así los medios no han dejado de perseguirlo toda su vida, e incluso todavía en el 2019, pues después de muchos años de silencio, Burke hace una entrevista todavía hablando y relatando cosas del caso, y donde obviamente él pues aseguró una vez más no haber sido el causante de la muerte de su hermana, porque sí, eso es lo que se especula todavía, de que el asesino o la asesina de John Bennett era del propio núcleo familiar. Había sido o el padre o la madre o el hermano. Pero bueno, pasemos al día de los hechos. El 25 de diciembre, día de Navidad del año 1996, la familia había compartido ese día una cena, una reunión de amigos con otra familia muy cercana a ellos, que eran los White. Los niños Burke y John Bennett venían de regreso a casa dormidos en la parte trasera del carro, luego de la reunión que habían tenido ambas familias. Al otro día, temprano en la mañana, Patsy se levanta para preparar desayuno. Ella no ve nada inusual, y entonces cuando ella llega al cuarto de Burke, ella ve de que el hijo está ahí, y cuando llega al cuarto de John Bennett es cuando ella se da cuenta de que la niña no está en su cama. Automáticamente la madre se vuelve loca, se tira por las escaleras, loca, llamando, gritando, buscando al padre. Casualmente, cuando ella está bajando las escaleras, ella encuentra un papel que, cuando lo lee, se da cuenta que es una nota de rescate pidiendo una alta suma de dinero por la niña. O sea que hasta este momento tenemos que supuestamente John Bennett Ramsey ha sido secuestrada, pero todavía se esperaba que pudiera ser encontrada con vida. Y para ser más precisos, la cantidad de dinero que se exigía en esta para que pudieran volver a ver a la niña con vida era de $118,000. Algo que después en el caso llega a llamar la atención, porque casualmente eso es lo que pedían, ni un centavo más ni un centavo menos. Pero esa misma cantidad era el aguinaldo del año que el papá de John Bennett había recibido en la compañía. O sea, qué casualidad. No pudieron ser 120,000, 125, o sea, exacto la misma cantidad que el viejo recibió como aguinaldo. En ese momento, entre tanto grito, lo primero que Patsy hace es llamar al 911 a reportar la desaparición de la niña. Entonces la operadora le dice que esté tranquila, que revise bien la casa, que si ella no tiene una idea, si a lo mejor la niña pues se pudo despertar en el medio de la noche y está por la sala o cualquier otra habitación. Ella le dice que no, que la niña siempre está en su cuarto, y que ella fue a la habitación y ya la niña no estaba, y que en la escalera encontró la carta. En esta llamada a emergencias, de hecho, la madre le comenta varias cosas de las que dice la carta a la operadora, como por ejemplo por quién estaba supuestamente firmada y cómo clamaban victoria al final de la misiva. Entre la llamada al 911 y cuando arriba la primera patrulla a la casa de los Ramsey, había transcurrido un lapso de 7 minutos. Pero ellos, colgando con el 911, lo que hicieron fue llamar a todos los amigos cercanos. La cosa es que cuando la policía llega a la casa, había tremenda cantidad de gente metida allá adentro. Se podrán imaginar, como en otros casos que hemos visto acá en el canal, contaminando, infestando todo. Y así comienza la búsqueda, que de hecho no duraría mucho, porque ese mismo día, como la policía le había pedido a la familia que buscara en lugares inusuales mientras ellos se encargaban de revisar por otros lugares, es cuando el padre
baja hasta el sótano de la casa y en este descubre cubierta con una manta a la niña, la cual estaba lamentablemente fallecida. Literal, John Bennett nunca había salido de la casa, todo el tiempo estuvo en el sótano. Y algo que llamó mucho la atención es como el padre no mostraba como ningún tipo de sentimiento luego de encontrar el cuerpo sin vida de su hija. Y bueno, pues se llevan entonces el cuerpo de la niña para proceder a hacer la autopsia, pero ya lamentablemente, mi gente, toda la escena del crimen estaba totalmente desbaratada. Millones de gente en la casa, visitando, entrando y saliendo, pudiendo quitar, borrar o hacer desaparecer cualquier tipo de evidencia. El padre, al sacar el cadáver de la niña del sótano, pues entonces obviamente estaba destruyendo literal la escena del crimen, porque la niña tenía cinta adhesiva en la boca, estaba amarrada con unas cuerdas, cubierta con una sábana blanca. El padre destruyó toda la escena del crimen por tal de cargar el cuerpo sin vida de su niña y subirlo hasta la sala de la casa. La causa oficial de la muerte de John Bennett fue estrangulamiento mediante un garrote que había sido confeccionado con una correa de nylon y el mango de una brocha para pintar paredes. Su cráneo tenía una fisura de 8 pulgadas de longitud, como consecuencia de varias contusiones, y por supuesto presentaba muchísimos traumas cerebrales. La supuesta confirmación de que había sido atacada sexualmente estuvo sobre la mesa por algún tiempo, pero luego con una exhaustiva prueba de ADN se llegó a descubrir que la niña nunca llegó a haber sido violada, ya que la sangrita que había en su ropita íntima pues era su propia sangre, o sea, no pertenecía a ninguna otra persona, y su cuerpo pues todavía estaba virgen, y encima de eso el ADN, que sí es cierto que se encontró ajeno en la pieza de ropa interior, resulta de que era el ADN de uno de los fabricantes de las personas que hacen, o sea, los lumitos, la ropita interior. Oigan para allá, era ADN de una de las personas que trabaja en la fábrica. Pero la realidad es que ninguna conduce a un culpable más que a la misma familia. Y aunque estos por años han tratado de desmentir y siempre se dicen a ellos mismos que son inocentes, también que no han encontrado nunca pruebas suficientes como para procesar a la familia, pero yo creo de que siempre se ha sabido que efectivamente eso fue algo que quedó ahí entre ellos, eso fue algo que podemos teorizar muchísimo la razón cuál puede haber sido, pero yo nunca creo, y tampoco se ha demostrado en todos estos años, de que alguien haya literal entrado a la casa o haya cometido el crimen. Siempre todas las pistas y las sospechas que hay es que es algo que fue cometido por su familia. Por ejemplo, la noche que John Bennett fue asesinada, nunca se llegó a demostrar que llegó a haber nadie en la casa más que su propio hermano Burke y sus padres John y Patsy. Y en el sótano donde se encontró a John Bennett, pues había también otra ventana rota por la que por mucho tiempo se especuló que pudo haber entrado alguien para hacerle daño, para matar a la niña. Pero esto también fue algo que nunca se pudo investigar a fondo, hasta un punto en el que el mismo padre de John Bennett pues aseguró de que probablemente esa ventana la había roto él mismo, ya que él recuerda que era muy común que él olvidara las llaves de la casa, a veces por ejemplo en su compañía, en su trabajo, y él decidió romper esa ventana para tener por ahí acceso a la casa. Y se descartó también de que esta teoría de que alguien entró por esa ventana del sótano fuera real, ya que cuando investigaron la contaminadísima escena del crimen, una de las cosas que encontraron exactamente en esa ventana
fue una telaraña que al parecer llevaba meses ahí. O sea que si una persona de verdad hubiera llegado a entrar por esa ventana rota, obviamente la telaraña no estaría. Cada vez era más imposible demostrar que realmente alguien llegó en algún momento a entrar a la casa. Y aquí pues es cuando fuertemente comienzan las sospechas sobre la familia que hasta el día de hoy, pleno 2020, nunca han cesado. Igual de todas formas, como ustedes probablemente sepan, si conocen el caso, la mamá de JonBenét, Patsy, ella pasó a mejor vida en el año 2006 a causa de un cáncer. Y el padre, pues bueno, él sí sigue vivo todavía con otra pareja y otra relación que empezó. Y el hermano ya es un adulto y todavía los medios y muchas personas pues siguen apuntando a que sí fue la familia. Y es que desde el mismo comienzo de todo este caso llamó la atención a las autoridades la actitud defensiva que habían adoptado los padres de JonBenét. También consideraron muy extraña la contratación de dos abogados criminalistas que si tú eres inocente, ¿para qué los necesitas? ¿Sí me entienden? Como también contrataron un experto en relaciones públicas, porque como se podrán imaginar, la prensa no los dejaba vivir y todo el mundo quería entrevista, y también contrataron un investigador privado. Mucha gente aseguraban de que los padres de JonBenét eran inocentes, pero que ellos estaban tratando de encubrir a Burke, que era su hijo mayor en este matrimonio, ya que muchos especulan que él puede haber sido quien le quitara la vida a su hermana. Supuestamente es como que Burke siempre había vivido a la sombra de JonBenét. Como ustedes se imaginarán, Patsy se llevaba siempre a la niña por todo el país, de concurso en concurso, y el pobre Burke, podrido en la casa, jugando frente al espejo, mirándose a él mismo. El niño es como que supuestamente se dice vivía a las sombras de la hermana. Y si bien no se cree que pueda a lo mejor quizás haber sido una cuestión de celo, la mayor teoría que hay es que puede haber sido pues por una pelea de hermanos que tuvieron ambos niños y tuvo lamentablemente un desenlace fatal. Les recuerdo que en el momento del asesinato el niño solamente tenía 9 años. Pero aún así, si nos ponemos a analizar, no es tampoco como que muy imposible de que él pueda haberla ultimado, porque incluso hasta niños menores han cometido asesinatos en el pasado. También algo que hizo que se dudara mucho de él es que ya se conocía la historia, que eso se había sido verídico, de que en el pasado él había golpeado con un palo de golf a la niña al punto que le desfiguró una mejilla, y JonBenét tuvo que ser sometida hasta una cirugía plástica para reconstruirle, porque el hermano la había deformado del ataque que tuvo. También otra de las razones es que días después del asesinato de la niña, Burke, en un encuentro que tuvo con su psicóloga, le dijo de que ahora estaba finalmente recuperando su vida. Aunque batallaron durante años con todos los medios, aún así nunca fue posible demostrar que los Ramsey tenían algo que ver directamente con el asesinato de la niña. Porque les digo de que a esta gente era una persecución total, se les acusaba literal de todo. John y Patsy, ellos nunca pudieron librarse de la condena social. La madre murió todavía con todo el mundo pensando que ella había tenido algo que ver. Pero bueno, hasta el día de hoy ellos siguen siendo inocentes porque nunca ha habido pruebas suficientes que los incriminen como responsables de este asesinato. Aunque ustedes no lo crean, esto es un caso que todos los años cobra relevancia. Y por eso es que el caso no lo dejan descansar en paz después de toda una vida acusando a los padres. Cada año entonces ya no es los padres, entonces ya todos los años son especulaciones, que ahora sí sabemos quién fue, y así han aparecido pues muchísimos nombres. En el 2006 se habló de John Mark Carr, al cual supuestamente él había declarado haber cometido el
acto, pero después se descubrió que no, que él era inocente. Luego, el año pasado, en el 2019, que eso fue otra cosa que también despertó mucha atención de nuevo en el caso, es que Gary Oliva, un convicto criminal, él con un historial enorme, pues él se declaró culpable de haber matado a la niña, cosa que también nunca se pudo probar y resultó siendo pues otra mentira. Me voy a llenar la cara de glitter, pero necesito irme al baño, porque como tú comprenderás, si lo hago aquí, el reguero, uff, chica, insoportable. Así que ya regreso. Bueno chicos, como pudieron ver, tuve que terminarme fuera de cámara. De todas formas, igual ya vamos con el resumen del caso. Y es que, como ustedes saben, siempre me gusta dar mi criterio, mi teoría, lo que yo creo respecto a todo esto. A mí, que Dios me perdone, pero a mí se me hace de que, chicos, la familia sí tiene que ver. Yo creo, después de examinar todas las evidencias, todo lo que he encontrado a raíz de muchos años de investigación que están disponibles para todos ustedes en internet, no hay una sola evidencia que pueda demostrar que alguien ingresó en la casa de los Ramsey. O sea que esa noche lo que haya pasado tiene que haber sido entre Burke, John y Patsy. A mí, yo creo que por el background de Burke, probablemente, número uno, él era un niño que se sentía un poco excluido porque toda la atención era para su hermana. Encima de eso ya tenía el pasado de cuando la golpeó con el palo de golf. El niño era muy introvertido, vivía muy en su mundo. Tú de hecho lo veías en aquel entonces y lo ves todavía hoy en día y él parece un psicópata. Y yo creo que a lo mejor fue que ellos estaban discutiendo. Supuestamente anda por ahí una teoría de que esa noche tarde los niños, antes de irse a la cama, la mamá les preparó leche con piña porque a ellos les gustaba mucho eso, comer leche y piña. Y dicen que probablemente, a lo mejor, John Bennett, para molestar a Burke, le metió la mano en su pozuelo, en su bowl, y le agarró una piña y eso provocó una discusión entre ambos y que este la golpeara, le rompiera el cráneo y obviamente, pues bueno, la dejara muerta. Y es que también las lesiones que habían en John Bennett pueden coincidir con un tipo de lesión que pudiera ser provocada por una persona que apenas tenga 9 años de edad. Yo creo que eso fue lo que pasó, que el niño entró en alguna pelea con la hermana y lamentablemente, probablemente más que digamos que como premeditado o adrede, yo creo que fue a lo mejor un accidente, algo que no debía llegar a esas instancias. A través de los años yo he conocido de muchos casos donde lamentablemente un juego de manos entre niños y cosas así ha tenido un desenlace fatal. So, a mí no me extrañaría que Burke, el hermano, accidentalmente en una pelea de niños, pues haya sin querer matado a su hermana. Pero quizás Patsy, como ya entonces ese era el único hijo que le quedaba, quizás ella dijo, bueno, yo voy a hacer todo lo posible para cubrir a mi hijo, para no perder lo único que me queda. Y es como que a lo mejor entre ella y el padre idearon pues toda esta locura que fue el desmadre que terminó siendo el caso para defender al niño. Por ahí hubo una teoría de que Patsy y el padre John, pues ellos tenían como que estas aberraciones sexuales y utilizaban a la niña. Pero yo no creo que nunca, yo creo que Patsy amaba mucho a su hija. Yo no creo de que ella jamás hubiera sido capaz de tocarla, de abusar sexualmente de ella. Y para nada creo que incluso mucho menos matarla. El padre sexualmente nunca la penetró, la abusó. Yo no creo, porque no hay evidencia científica de que el señor tampoco, pues es cierto que tenía estas aberraciones con la niña. Entonces, si ustedes me preguntan, yo creo que lo que tenemos es un par de padres tratando de cuidar a como dé lugar y de defender a su hijo para que no pudiera ser condenado a una prisión juvenil por el asesinato probablemente accidental de su hermana. Por eso las tantas incongruencias, por eso de que el número de dinero que se pedía en la carta de rescate fuera exactamente igual al aguinaldo que había cobrado el padre por las navidades. Por eso es que la escritura también se pareciera un poco a la de los padres de la carta que dejaron para pedir el rescate. Por eso es que el padre saca a la niña del sótano infectado
cortando así toda la escena del crimen, todo el mundo en la casa también desbarata todo lo que pudiera haber funcionado como evidencia. Yo creo que todo fue un desespero, un corre-corre, una cosa de último momento de Patsy y John para salvar a Burke. Y repito, hay demasiado morbo, hay demasiado interés con todo este tema. Incluso, señores, las teorías conspirativas que han habido por años van desde unas bastante creíbles, como por ejemplo esta de que pudo haber sido la familia, hasta las más descabelladas, ya que incluso millones de personas aseguran de que en realidad JonBenét Ramsey no es otra que Katy Perry. ¿Ustedes pueden creer eso? Que Katy Perry en realidad es la niña. Yo creo enérgicamente que el caso nunca va a ser resuelto. Creo que ha pasado demasiado tiempo. Ojo, eso no significa nada porque hay casos, créanme, en los que se ha descubierto al asesino en 40, 50, 60 años. Igual considero que sí se ha hecho ya un poco tarde. De todas formas, nada en este mundo podrá devolver a JonBenét. Bueno, mis amores, pues este ha sido el caso. Espero que les haya gustado. Lo quise hacer un poco diferente a lo convencional porque de este caso hay series, películas, dibujos animados. Señores, hasta en el mercado latino, La Rosa de Guadalupe hizo un episodio con un caso de ficción similar al caso de JonBenét Ramsey. Esto de verdad que es un explote mediático, todavía vende muchísimo, la historia todavía genera muchos ratings, como todavía la historia vende tanto. No hay un año que pase que no se diga que hay nuevas pruebas, que hay nuevas evidencias, de que ya tienen un nuevo sospechoso o encuentran un supuesto nuevo asesino, porque todavía el caso increíblemente sigue vendiendo mucho y los medios como buitres creo que jamás lo van a dejar descansar. Gracias por pasar a mi coven, les agradezco que me hayan acompañado. Suscríbanse, regálenme un like, comenten, siempre les contesto. Vayan a toda la lista de reproducción de lo que es el coven de las 3 M's, que hay muchos casos más, y nos vemos muy pronto en un nuevo video. Adiós.